Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify, my television televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson. Bienvenidos a Palestina Desclasificada, un programa que se emite 2 veces por semana y expone la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy destacaremos las medidas económicas y diplomáticas que está adoptando un país latinoamericano contra la entidad sionista. Pero antes de entrar en la materia, Latifa Buchakra prepara el terreno con un informe sobre el notable cambio de actitud de Colombia respecto a Israel. En mayo de este año, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, casi 67 años después de haber establecido relaciones con la entidad sionista. Durante décadas, la economía y la política de Colombia han estado enredadas con Israel, pero el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es el primer líder político de izquierda del país en la historia reciente, está llevando al país hacia una dirección más pro-palestina. Entonces, ¿cómo llegó Colombia a esta posición y por qué este país había sido históricamente uno de los mayores aliados de Israel? Durante décadas, Colombia, que ha sido uno de los estados clientes más confiables de Estados Unidos, está estratégicamente ubicado como puerta de entrada a América Central y del Sur y proporciona un acceso vital al Canal de Panamá. Estados Unidos tiene al menos 7 bases militares en Colombia y utiliza este territorio para combatir a los antiimperialistas en la región, principalmente utilizando mercenarios y paramilitares. La alianza de Colombia con Israel se fortaleció en 1988, cuando firmó importantes acuerdos comerciales con el régimen sionista. En 2022, las exportaciones israelíes a Colombia se valoraron en aproximadamente $139 millones estadounidenses, sobre todo en equipos de comunicaciones, maquinaria y productos químicos. Hasta hace poco, Colombia era considerada el principal socio diplomático de Israel en la región y su segundo socio comercial más importante en América del Sur, después de Brasil. En una conversación en 2020 con el Comité Judío Estadounidense, conocido por sus iniciales en inglés, que es un grupo de presión sionista con sede en Estados Unidos, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que Colombia era el aliado número 1 de Israel en América Latina y el Caribe. Pero esa posición ha cambiado ahora. El 16 de octubre del año pasado, Israel suspendió parcialmente los envíos de armas a Colombia, después de que el presidente Petro criticara al régimen sionista por su bombardeo a Gaza. Apenas un par de semanas después, el 1 de noviembre, Colombia retiró a su embajador en Israel y el presidente Petro condenó la masacre de palestinos por parte del régimen sionista. Poco después calificó la campaña de Israel de genocidio, siendo uno de los primeros líderes mundiales en hacerlo. Desde entonces, la posición de Colombia contra Israel se ha fortalecido más. En mayo de este año, el presidente Petro anunció el fin de las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel, diciendo que si Palestina muere, muere la humanidad. Y a mediados de agosto, Colombia puso fin oficialmente a todas las exportaciones de carbón a Israel, una medida significativa, dado que Colombia es el mayor proveedor de carbón de Israel. Todo esto mientras que durante muchos años parecía inevitable que Colombia seguiría siendo el aliado más fuerte de Israel en América Latina. Los acontecimientos recientes han demostrado que el apoyo al régimen sionista se está desmoronando y que seguirá enfrentándose a golpes tanto diplomáticos como económicos debido a su campaña genocida en Gaza. Como costumbre, me acompaña en el estudio nuestro experto residente y eminente crítico académico de Israel, David Miller. David es investigador principal del Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul y es codirector del organismo de vigilancia de los grupos de presión Spin Watch. Nuestro colaborador invitado de hoy es el codirector del Centro para el Estudio de la Justicia Social y Global, Oliver Dodd. En su trabajo diario, Oliver es investigador de doctorado financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social. Bienvenidos al programa. Oliver, ¿puedes explicar por
que Colombia, que está a 11.200 kilómetros de Israel, fue hasta hace poco uno de los mayores aliados mundiales del régimen? Bueno, para entender esto, realmente debemos remontarnos a Israel como estado colonial de asentamientos, a la experiencia y los conocimientos que ha adquirido durante tantas décadas en términos de opresión del pueblo palestino. La acumulación de estos conocimientos realmente le ha dado al régimen israelí una ventaja comparativa en el mercado internacional cuando se trata de apoyar a otros estados que oprimen a su pueblo. Y aquí es donde realmente radica el interés común entre Israel y Colombia. El gobierno colombiano, por supuesto, ha estado involucrado históricamente en la opresión de su pueblo, impidiendo cualquier cambio. E Israel ha jugado un papel importante en términos de apoyo a las actividades de contrainsurgencia de Colombia en este sentido. El presidente Gustavo Petro ha calificado el ataque de Israel a Gaza de masacre y genocidio y lo ha condenado enérgicamente. ¿No es ese un caso particular? Bueno, no es algo único, ya que entre un pequeño número de países que han dicho cosas similares y han tomado medidas contra las entidades, Sudáfrica, por supuesto, es otro ejemplo de llevar a Israel a la Corte Penal Internacional. Así que sí, por supuesto, es inusual y ha pasado de ser el mejor aliado de Israel en la región a uno de los peores, lo cual es genial. Así que hemos visto esa transformación, pero también hemos visto al mismo tiempo que el nuevo presidente de Argentina se ha convertido en un sionista muy fuerte. Vemos que Colombia está en un periodo de transición. Han tomado muchas medidas, como se vio en el video. El fin de la exportación de carbón es quizás la más importante a nivel económico que simbólico, y eso va a contribuir significativamente a la inestabilidad de la economía sionista, que ya sabemos que se tambalea a causa del boicot de Ansarollah, que ha provocado el colapso del turismo y la industria en el puerto de Haifa, por ejemplo. Todo eso es realmente un gran desafío económico para los israelíes, y entonces vemos, ya sabes, que esa es una contribución significativa a lo que será al final el colapso de la economía sionista. Sí, bueno, Oliver, no todo es color de rosa con el presidente Petro, ¿no? Por ejemplo, su administración estaba comprando armas a Israel antes del 7 de octubre del año pasado, ¿no? Me pregunto si podrías aclararnos qué ha pasado. Uno de los problemas en cuanto a la relación entre Israel y Colombia es que, por supuesto, la relación no comenzó cuando Petro asumió la presidencia en 2020, sino que es una relación que ha sido duradera. Los lazos se han fortalecido a lo largo de tantos años. Israel desempeña un papel muy importante en términos de apoyo a las actividades de contrainsurgencia en Colombia. Por lo tanto, no se trata simplemente de ser elegido y luego poder simplemente terminar las relaciones. Petro, por supuesto, es presidente, pero la realidad es que no tiene poder a nivel regional. Las instituciones locales están controladas por las élites políticas tradicionales y esto, de hecho, también incluye al Congreso, que tradicionalmente ha apoyado mucho a Israel. Bueno, David, la oposición colombiana, al igual que la oposición venezolana y de hecho muchos otros grupos de extrema derecha y de derecha, son universalmente pro-Israel, ¿no es así? Sí, bueno, quiero decir, todos sabemos que han existido en la historia de América Latina fuerzas pro-Estados Unidos. El término escuadrón de la muerte está reservado para la derecha en América Latina, desde Guatemala en el norte hasta, de hecho, Argentina en el sur. Chile, por supuesto, es otro ejemplo. Quiero decir que eso es lo que uno espera, porque, por supuesto, los estadounidenses pusieron enormes sumas de dinero y esfuerzo en tratar de subvertir lo que en un momento se llamó la marea roja. Ya sabes, la forma en que los diferentes países de América Latina han estado avanzando poco a poco hacia la política progresista en Ecuador, Bolivia, luego Nicaragua, por supuesto Venezuela. Todos estos, así es como funciona el equilibrio de fuerzas. Así que estos países serán muy pro-Israel y por supuesto Israel quiere sembrar en estos países vendiéndoles armas, vendiendo tecnología y atrayéndolos al redil para que puedan apoyar las masacres de las entidades sionistas.
Bueno, Oliver, ¿cuál es la postura del pueblo colombiano en lo que respecta a Palestina? Es decir, la postura del presidente Petro coincide con la de la mayoría de los colombianos. El pueblo colombiano siente una simpatía natural por el pueblo palestino, que se ha mostrado comprometido con la resistencia al genocidio y a la ocupación colonial. El pueblo colombiano también ha sido objeto de una represión importante patrocinada por Estados Unidos, de modo que, en este sentido, Petro representa realmente los sentimientos de mucha gente de Colombia que nunca ha podido llevar las riendas del poder en el país. Por lo tanto, sin duda, se está produciendo un cambio en el apoyo y la simpatía por el pueblo palestino. La pregunta es, ¿será permanente este cambio y será posible superar a los poderes tradicionales que desde hace mucho tiempo mantienen relaciones estrechas con Israel? Bueno, como hemos escuchado, Latifa mencionó que antes parecía inevitable que Colombia sea siempre pro-Israel, pero ahora eso ha cambiado. ¿Qué cree que nos dicen los acontecimientos recientes sobre el alcance global de Israel en la actualidad? Sabemos que el alcance global de Israel se está reduciendo. Sabemos que ha perdido por completo la simpatía de la opinión pública mundial y que cada vez está perdiendo más la simpatía de los gobiernos, especialmente en el sur global, pero también en todo el mundo. Y Colombia es un gran ejemplo de ello, y la transformación de las relaciones es muy significativa. La cuestión de las exportaciones de carbón no se puede exagerar, pero vemos que paso a paso, dolorosamente lento, como vemos las masacres todos los días en Gaza, dolorosamente lentos, vemos pasos hacia el aislamiento de la entidad, y por supuesto, eso será lo que al final será la gota que colme el vaso, una a una, las diferentes formas en que los diferentes países obtienen su consentimiento para el genocidio. ¿Qué importancia tiene entonces el carbón en la economía israelí? Bueno, es bastante significativo. Colombia es el mayor proveedor de carbón para la economía de Israel, una economía que está sufriendo. Quiero decir, hemos visto a un gran número de personas que se han ido. Hemos visto a un gran número de personas que han viajado desde el norte, han abandonado los asentamientos del norte bajo la presión de Hezbollah y están siendo alojadas en alojamientos temporales, a expensas del gobierno. Cuando vemos que la economía del turismo, de la que depende Israel, se está derrumbando, y eso va a suceder. También vemos la posibilidad de que pueda haber ataques de la resistencia, el eje de la resistencia, que podrán paralizar el suministro de electricidad, etc., parte del cual, por supuesto, se basa en el carbón. Nuestro próximo informe explica la notable transformación en la relación de Colombia con la entidad sionista. La posición de Colombia en el orden imperialista mundial ha sido insuperable en América Latina. Su posición como base para el ejército estadounidense se vio reforzada en 2017, cuando Colombia fue el primer y único país latinoamericano en ser aceptado en la alianza de la OTAN como uno de sus socios globales. La alianza de Colombia con Estados Unidos ha significado hasta hace poco que Colombia tenga fuertes conexiones con Israel. La cooperación militar y tecnológica entre Colombia y la entidad sionista ha sido sustancial, y Colombia ha comprado aviones, drones, armas y sistemas de inteligencia a Israel. El Ejército Nacional de Colombia utiliza numerosas armas israelíes, como los rifles de asalto Galil y Tabor, así como el sistema antiaéreo Nimrod, lo que consolida el papel de Israel en el panorama de seguridad de Colombia, o al menos ese solía ser el caso. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha alterado drásticamente la posición del país, rompiendo relaciones con Israel por su campaña genocida en Gaza. Eso se produjo después de numerosos desencuentros diplomáticos entre los dos países. En octubre pasado, el presidente Petro habló públicamente sobre el importante papel que han desempeñado los sionistas en la represión de las fuerzas de izquierda en Colombia con el apoyo de Estados Unidos. Esto es algo que el presidente Petro debe sentir profundamente como un exguerrillero que sufrió torturas a manos del Estado colombiano antes de entrar en la política.
Por ejemplo, en la década que comenzó en 1980, mercenarios sionistas estuvieron involucrados en el exterminio masivo de miembros del partido Unión Patriótica en Colombia. El partido de izquierda había sido creado mediante un acuerdo de paz entre los guerrilleros de las FARC y el Estado colombiano en 1984. Pero solo 2 años después, el gobierno colombiano contrató en secreto al antiguo agente del Mossad, Rafael Eitan, para planificar la erradicación de las FARC, rompiendo el acuerdo de paz. El periodista Dan Cohen ha dicho que la experiencia de Eitan en la guerra contra la población campesina palestina lo convirtió en el hombre perfecto para el trabajo. En lo que se convirtió en una campaña de genocidio político que duró 2 décadas, más de 4.000 miembros del Partido de la Unión Patriótica fueron asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales, 14 parlamentarios, 15 alcaldes y 3 senadores. Otro de esos mercenarios fue Jair Klein, cuyo grupo privado Spearhead Ltd. Proporcionó armas y entrenamiento en Colombia, el Líbano y Sierra Leona. En 1988, Klein llegó a Colombia, donde ayudó a entrenar a los escuadrones de la muerte, así como al Ejército Nacional del país, tanto en el uso de métodos de terror contra civiles. Tanto Colombia como Palestina han servido como campos de pruebas para armas y estrategias militares que se han exportado a todo el mundo. Y los colombianos comunes, así como la población ocupada de Palestina, han sufrido enormemente como resultado. Pero los cambios recientes en Colombia demuestran cómo la influencia global del régimen sionista está empezando a debilitarse. Oliver, en el video que acabamos de escuchar, dice que la posición de Colombia en el orden imperialista mundial no tiene comparación con ninguna otra en América Latina. Me pregunto si podrías explicarnos eso con más detalle. Colombia es un país muy importante en América Latina desde el punto de vista estratégico. Limita con 5 países, entre ellos Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Por supuesto, Colombia tiene frontera con el Canal de Panamá, lo que le permite acceder fácilmente a América Central y del Sur. Además, tiene una abundancia de recursos naturales y una economía equilibrada. Por eso, históricamente, Colombia ha sido estratégica y geoestratégicamente importante para el imperialismo estadounidense. Colombia también tiene una clase dirigente servil que ha apoyado a Estados Unidos durante mucho tiempo. Y por último, en Colombia también ha habido una fuerte resistencia que buscaba generar un cambio significativo. Y la resistencia que vemos en Colombia es realmente un tipo especial de resistencia. Si nos fijamos en otros países, vemos que han resistido heroicamente durante décadas, por lo que existe un incentivo especial para tratar de evitar que esto suceda. David, cuéntanos un poco más sobre la cooperación militar y tecnológica previa entre Colombia e Israel. Bueno, en el video se ha escuchado que ha habido suministros militares importantes. De hecho, los aviones de combate de los colombianos hasta el día de hoy son israelíes, son bastante viejos y dependen de Israel para su mantenimiento regular. Por lo tanto, Israel tiene que proporcionar ese mantenimiento. Así que es un elemento continuo de la relación que aún no ha llegado a su fin, hasta donde sabemos. Pero recordemos también que una de las formas clave en que Israel ha tratado de llevar adelante su política exterior a través de medios comerciales es a través de la industria tecnológica. Así que han creado una gran cantidad de nuevas empresas tecnológicas, muchas de las cuales, por supuesto, como hemos escuchado una y otra vez en este programa, han sido creadas por personas que solían estar en la unidad 8200, que por supuesto es la unidad de inteligencia de señales de las fuerzas de ocupación, y esas fuerzas en materia de ciberseguridad y nuevas empresas tecnológicas se han utilizado para vender a gobiernos de todo el mundo, especialmente a regímenes represivos, para la vigilancia de sus propias poblaciones. Y por supuesto, como sabemos, en casi todos los casos, los israelíes tienen puertas traseras y las utilizan para espiar a las poblaciones de los países a los que venden esa tecnología. Oliver, me pregunto si podrías contarnos más sobre el papel que han desempeñado los mercenarios sionistas en Colombia.
Bueno, Colombia ha estado en guerra civil durante más de medio siglo, y la experiencia de Israel, como lo insinué antes, realmente le ha permitido a Israel desempeñar un papel importante en el apoyo a las actividades de contrainsurgencia en Colombia, en términos de oprimir a las organizaciones populares que han estado tratando de cambiar la situación en Colombia. Los mercenarios israelíes, por ejemplo, desempeñaron un papel importante en la formación de escuadrones de la muerte paramilitares de derecha que ejecutaron sistemáticamente a líderes sindicales, líderes políticos que representaban a movimientos de oposición y también proporcionaron tecnología y tácticas para reprimir a la población en Colombia. David, me pregunto si podrías ofrecernos alguna información sobre el mercenario sionista Yair Klein. Quiero decir, él ayudó a entrenar a los escuadrones de la muerte en Colombia, ¿no? Bueno, entrenó a los escuadrones de la muerte, entrenó al ejército y también suministró armas al cartel de la droga de Medellín. Así que era amigo de todo aquel que le pagaba. Y eso que pasó después fue que los colombianos querían acusarlo por la implicación con las drogas y finalmente, unos 12 años después, lo sentenciaron en ausencia a 10 años de prisión y luego intentaron obtener algún tipo de orden de arresto contra él. La Interpol intentó rescatarlo. Finalmente lo detuvieron en Rusia y lo mantuvieron preso durante 3 años, mientras luchaba contra la expedición. La Interpol intercedió en las expediciones porque dijeron que su seguridad no podía garantizarse en las cárceles colombianas, así que nunca lo expulsaron y los rusos finalmente lo canjearon por prisioneros con Israel. Así que regresó a Israel y todavía vive allí. Sí, de hecho. Bueno, Oliver, quiero decir, ¿crees que es probable que continúe este cambio pro-Palestina en la política colombiana? La cuestión de si el cambio en la política pro-palestina va a continuar es una cuestión de si Petro o la izquierda serán capaces de mantener el poder en una presidencia posterior a Petro. El problema que tiene Petro es que es un gobierno, pero en última instancia no controla las riendas del poder en todo el país. No está claro quién va a reemplazar a Petro cuando termine su mandato de 4 años. Así que esta es una lucha que realmente está teniendo lugar y será demasiado determinada en el terreno, en las comunidades y en las calles que están luchando como para prestar realmente solidaridad al pueblo palestino en su resistencia al genocidio. Pero tradicional e históricamente, las relaciones entre Colombia e Israel han sido sólidas como una roca y podría darse el caso de que cuando Petro finalmente deje el poder, cuando termine su presidencia, estas relaciones se reconstruyan y se solidifiquen. Bueno, David, ¿por qué más países no han seguido el ejemplo de Colombia? Quiero decir, como sabes, se estima que alrededor del 10% de la población de Gaza ha sido asesinada y el presidente Petro dijo que si Palestina muere, muere la humanidad. Por supuesto, tiene mucha razón, pero la razón por la que la mayoría de los países no lo han hecho es porque la forma en que opera la geopolítica hace que Estados Unidos siga siendo el país más poderoso del mundo. Y por supuesto su poder está menguando. Y es en parte por eso que vemos que países como Colombia y otros países están empezando a salirse de ese paradigma. Por supuesto, hay otros países que forman parte del eje de la resistencia, no solo en Asia Occidental, sino también, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Rusia y China, que están fuera de esa forma de hacer las cosas, pero vemos que más países entran en esa órbita. Pero el proceso es muy lento. Por supuesto, hemos visto, por ejemplo, que el aliado clave de Arabia Saudita en Estados Unidos está abandonando el uso del dólar para vender petróleo. Ese es un paso gradual hacia la adopción de decisiones de política exterior más independientes por parte de los países, pero estamos muy lejos de que ese proceso se derrumbe. Una vez que comience a derrumbarse, lo hará bastante rápido, pero todavía estamos un poco lejos de eso. Bueno, creo que es todo el tiempo que tenemos por hoy, así que gracias por ver el programa y gracias a nuestro invitado Oliver Dodd y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Pueden ayudarnos a contrarrestar la propaganda prosionista que aparece rutinariamente en los medios corporativos, mostrando el programa de hoy en sus plataformas de redes sociales. Así que hasta el nuevo programa. Adiós. This is Chris Williamson saying bye for now.